Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa Leyendo la Biblia Día a Día. Es una alegría y un placer enorme poder compartir este espacio con ustedes, donde juntos exploraremos las maravillosas páginas de la palabra de Dios y permitimos que su Espíritu nos hable, nos guíe y nos transforme. Así que gracias por acompañarme en este viaje de fe. Tu presencia aquí es una bendición y una señal de tu compromiso con el crecimiento espiritual. Y hoy vamos a sumergirnos en este libro maravilloso, lleno de lecciones cruciales para nuestra vida. Nos adentramos hoy en el libro de Primera de Reyes, específicamente en los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Amén. Así que prepárase para descubrir verdades, profundidades sobre la sabiduría, la obediencia y las consecuencias de la desobediencia y los inicios de un periodo crucial en la historia del pueblo de Israel. Así que tengan sus Biblias a la mano y un corazón dispuesto y abierto y la expectativa de que Dios nos hablará de una manera poderosa. Amén. Aquí en esta enseñanza de Reyes, quiero dar una pequeña introducción. Habla sobre el auge y la caída, las lecciones eternas de los reyes de Israel. Amados hermanos y amigos, en los capítulos de Primera de Reyes que vamos a explorar hoy, del 7 al 12, somos testigos de un periodo de la historia de Israel que nos ofrece un contraste dramático, el esplendor del reino unido bajo Salomón y el doloroso comienzo de su división. Estos pasajes nos brindan profundas lecciones sobre la sabiduría, la obediencia, la integridad del liderazgo y las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. Amén. Aquí en Primera de Reyes del 7 al 8 vemos el esplendor y la dedicación, el templo de Salomón. Aquí vemos la construcción del templo y el palacio. Salomón dedicó 7 años a la construcción del templo, un templo menor que el que dedicó a su propio palacio, 13 años. Esto ya nos da una primera pista sobre las prioridades que empezarían a desviarse. Sin embargo, el templo fue una obra de arte y devoción construida con los mejores materiales y el mayor esmero. Amén. Y esto es para reflexionar. La grandeza de una obra dedicada a Dios es un testimonio de la fe y el compromiso de un pueblo que estamos edificando hoy para Dios con nuestro tiempo y recursos. Amén. Y aquí en Primera de Reyes del capítulo 8, del versículo 1 al 66, vemos la dedicación del templo, la gloria de Dios llenando el lugar santo. Este es uno de los momentos cumbres en la historia de Israel. La gloria de Jehová llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar. Imaginemos esa manifestación de la presencia divina. Amén. Vemos la oración de Salomón que se encuentra en el versículo 22 al 53. Es una de las oraciones más extensas, profundas de la Biblia. Salomón no solo ora por bendición, sino que intercede por el perdón, la protección y la restauración de su pueblo en diversas circunstancias, siempre con una mirada hacia la gracia y la misericordia de Dios. Pide que el templo sea un lugar donde las oraciones sean escuchadas. Amén. Y la dedicación nos enseña que la verdadera adoración no es solo un edificio, sino un corazón rendido a Dios 100%. La presencia de Dios es lo que santifica el lugar, no al revés. Anhelamos su presencia por encima de todo. Amén. Y aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 9, del versículo 1 al 9, vemos la respuesta de Dios a Salomón. Vemos las promesas y las advertencias, el pacto de Dios con Salomón. Dios aparece a Salomón por segunda vez y le reitera las promesas hechas a David y a él mismo, condicionadas a la obediencia. Promesa de bendición la vemos en el versículo del 4 al 5.
si anduviera en integridad de corazón y en equidad, guardando sus estatutos, el trono de Israel permanecería para siempre en su descendencia. Aquí vemos una advertencia de consecuencia en el versículo 6 al 9. Pero si se apartaban de Dios, si servían a dioses ajenos, el templo mismo sería destruido y el pueblo de Israel arrancado de su tierra, convirtiéndose en un proverbio y burla entre todas las naciones. Amén. Mis hermanos, Dios es fiel a sus promesas, tanto de bendición por obediencia como de juicio por desobediencia. Su carácter no cambia. Nuestra prosperidad espiritual y material está intrínsecamente ligada a nuestra relación con Él. Amén. Y aquí en el Primera de Reyes, en el capítulo 10, del versículo 1 al 10, vemos la visita de la reina de Sabá. Amén. La sabiduría de Salomón y la reina de Sabá. El cenit del poder y la fama. La fama de la sabiduría y la riqueza de Salomón se había extendido por todo el mundo conocido. La reina de Sabá viene de lejos para probarlo con enigmas y queda asombrada diciendo que la mitad de su grandeza no le había sido contada. Y aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 10 del versículo 14-29, vemos la inmensa riqueza de Salomón. Se nos describe una riqueza deslumbrante, toneladas de oro, escudos de oro, marfil, monos, pavos, reales. Todo esto era una manifestación de la bendición de Dios. Dios bendice a quienes le buscan y le obedecen. La sabiduría de Salomón era un regalo de Dios y con ella vino la riqueza. Sin embargo, la riqueza y el poder pueden ser trampas si el corazón no permanece enfocado en el dador de todo. Amén. Y aquí en el capítulo 11 del versículo 1-8 de Primera de Reyes vemos el pecado de Salomón, la desobediencia de Salomón, el trágico declive de Salomón. Aquí vemos la dolorosa caída. A pesar que toda la sabiduría y la advertencia de Dios, Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras, 700 esposas, 300 concubinas, que desviaron su corazón hacia sus dioses paganos. Y aquí en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16-17 dice: había prohibido a los reyes de Israel multiplicar caballos, poder militar, mujeres, desvío espiritual y oro, confianza en la riqueza. Salomón quebrantó las 3 leyes divinas. ¿Y cuál fue la consecuencia de su pecado? Su corazón ya no fue perfecto para con Jehová. Edificó lugares altos para los dioses de sus esposas. Amén. La desobediencia, mis hermanos, por sutil que parezca, al principio nos desvía progresivamente de Dios. Incluso el más sabio y bendecido puede caer si descuida su relación personal con el Señor. Las alianzas equivocadas pueden arrastrarnos lejos, pero muy lejos de la fe. Amén. Y aquí en Primera de Reyes, en su capítulo 11, en el versículo 9 al 40, vemos el juicio de Dios y el levantamiento de adversarios. Amén. Aquí Dios se enojó con Salomón y le anuncia que le quitará el reino, aunque por causa de David no lo hará en sus días, sino en los de su hijo. Dios levanta adversarios: Hadad de Edom, Rezón de Damasco y, lo más crucial, Jeroboam, a quien el profeta Ahías le anuncia que reinará sobre 10 tribus de Israel. Aquí el pecado trae consecuencias. Dios es justo y fiel. Si no somos fieles a nuestro pacto con Él, experimentaremos las consecuencias
aunque su misericordia pueda retrasar el juicio. Aleluya. Y aquí en Primera de Reyes, en su capítulo 12, del versículo 1 al 24, vemos la necedad de Roboam y la rebelión de las 10 tribus. Vemos la división del reino, un reino fracturado totalmente. Y después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el trono. El pueblo, liderado por Jeroboam, le pide aligerar la carga impuesta por Salomón. El consejo de los ancianos, que lo habla del versículo 6 al 7, aconsejan a Roboam que sea un siervo para el pueblo y que les dé una respuesta amable. Y el consejo de los jóvenes, lo vemos en el versículo del 8 a 11, aconsejan a Roboam que sea más duro que su padre, diciendo: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Y aquí del versículo 13 al 14 vemos la decisión fatal de Roboam. Roboam escucha a los jóvenes, responde con dureza y dice que aumentará la carga del pueblo. Y del versículo 16 al 19 vemos la rebelión. Las 10 tribus del norte se rebelan y eligen a Jeroboam como su rey. Solo la tribu de Judá y Benjamín, junto con los levitas y sacerdotes fieles, permanecen fieles a la casa de David. El reino se divide. Amén. La falta, mis hermanos, de sabiduría y humildad en el liderazgo puede tener consecuencias devastadoras. Las decisiones impulsivas, la soberbia y el desprecio por el consejo sabio pueden llevar a la ruptura y a la división. Cuando necesitamos la sabiduría de Dios para liderar, sea en casa, en la iglesia o en la sociedad. Amén. Y aquí en Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 25-33, vemos el pecado de Jeroboam, la idolatría institucionalizada. Jeroboam, por temor a que el pueblo regrese a Jerusalén para adorar, y por ende a la casa de David, establece centros de adoración en Betel y Dan, con becerros de oro. Imagínense esa idolatría. Cambia los sacerdotes y la fiesta. Esto institucionaliza la idolatría en el reino del norte. El pecado, mis hermanos, de Jeroboam es un recordatorio de cómo el miedo y la falta de confianza en Dios puede llevarnos a implementar soluciones humanas que son una abominación ante los ojos de Jehová, desviando a todo el pueblo. Y de esto todo que hemos leído podemos sacar una conclusión. Estos capítulos de Primera de Reyes nos pintan un cuadro vivido de las verdades eternas de Dios. Él es un Dios de pacto, fiel a sus promesas, honra la obediencia y bendice con sabiduría y prosperidad, pero también es justo en su juicio ante la desobediencia. La historia de Salomón nos enseña que nadie es inmune a la tentación y a la caída, no importa cuán grande sea su sabiduría o su llamado. Y la división del reino nos recuerda la importancia de la humildad, la sabiduría en el liderazgo y la necesidad de mantenernos firmes en la adoración y a un solo Dios. Y que estas lecciones nos inspiren a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, a obedecer su palabra y a mantenernos fiel a Él en todo momento. Aleluya. Yo te invito, mi hermano, a que cierres tus ojitos y que le oremos al Padre Celestial, Señor, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, Padre, nos acercamos a ti con un corazón humilde y sedientos de tu presencia. Gracias, Dios, por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por las profundas verdades que hoy hemos podido extraer de los capítulos de Primera de Reyes, Dios. Señor, reconocemos tu soberanía y tu justicia. Te pedimos perdón como Salomón por cualquier área de nuestra vida donde hemos permitido que nuestros corazones se desvíen de ti.
Perdónanos por las alianzas equivocadas, por la búsqueda de riquezas o poder por encima de ti, por la complacencia o por la idolatría sutil que se ha arraigado en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos perdones por cualquier desobediencia, por la soberbia o por la falta de humildad en nuestras decisiones. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos que toda atadura de pecado que se ha manifestado en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestro entorno sea rota y deshecha. Hoy rompemos toda cadena de la desobediencia, de la idolatría, de la necedad, del orgullo y de la falta de fe. Declaramos, Dios, libertad sobre nuestras mentes para pensar tus pensamientos sobre nuestros corazones, para amarte por encima, Dios, de todo. Así que te pedimos, oh Dios, que restaures en nosotros el primer amor, que propongas o que pongas en nosotros un corazón que te busque con integridad, que te obedezca con gozo y que te sirva con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a edificar para ti no solo templos físicos, sino vidas que sean un testimonio vivo de tu gloria. Danos, oh Señor, la sabiduría divina que necesitamos para cada decisión, para cada paso, que no nos dejemos llevar por los consejos equivocados, sino que siempre busquemos tu dirección en tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Ministra ahora, Señor, a cada persona que escuche este audio. Toca los corazones que necesitan ser restaurados. Sana las heridas. Libera a los cautivos y llena con tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos. Y que la gloria que llenó el templo, que Salomón llene hoy nuestras vidas y nuestros hogares. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, tan poderoso y transformador hemos tenido hoy, y espero de todo corazón que las verdades de Primero de Reyes de 7 al 12 hayan ministrado a sus vidas de una manera profunda, tal como lo hicieron en la mía. Hemos aprendido sobre la grandeza de Dios, la importancia de la obediencia y las duras consecuencias de apartarse de Él. Recuerda, la historia bíblica no es solo un relato del pasado, es una enseñanza viva para nuestro presente y una guía para nuestro futuro. Llévense estas lecciones en su corazón y mediten en ellas durante la semana, durante la lectura bíblica. No olvides darle un me gusta a este video. Si le fue de bendición, compártelo con alguien que lo necesite. Amén. Y por supuesto, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Así no se perderá ninguno de nuestros futuros episodios de Leyendo la Biblia día a día. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Que la sabiduría de Dios les guíe en cada paso y que su amor les impulse a vivir una vida de total fidelidad a Él. Amén. Así que nos vemos mañana con un próximo episodio donde continuaremos este emocionante viaje por la palabra de Dios. Y que Dios les bendiga abundantemente. Hasta mañana. Bendiciones.